Claro. Aunque supiéramos, hermanos, toda la teología, fuéramos a la universidad, estudiáramos, hermanos, la teología, que es la ciencia que estudia a Dios. Teo es Dios, leología estudio. No conoceríamos realmente la esencia que tiene Dios. Dios nos ha dejado su conocimiento expresado en la Biblia. Pero lo que nos ha dejado expresado es lo lógico y lo racional. ¿Para qué? Para que le conozcamos a Él y para que nos podamos arrepentir. Pero luego también hay, hermanos, una imagen de Dios, la cual, por mucho que nos esforcemos, no podremos conocer a Dios en toda su potencia de esencia. Para que me entendáis, querer entender a Dios en toda su esencia es como querer meter todos los mares en un vaso de agua. Amén. Es imposible. Nuestro intelecto que Dios nos ha dado es incapaz, siendo todavía terrenales, es incapaz de entender al Dios, hermanos, que tiene toda la esencia, toda la omnipotencia, toda la omnisciencia, toda la sabiduría, toda la santidad. Por mucho que quisiéramos, no lo podríamos entender. Bendito sea el nombre del Señor. Pero como Dios nos ha creado con intelecto, nos permite y nos da un conocimiento. Dice el apóstol, en parte conocemos, en parte profetizamos. Sí, Señor. Es decir, que lo que ahora sabemos es en parte. Dice el Señor en la Biblia, dice, las cosas reveladas de Dios pertenecen a los hijos, pero las ocultas le pertenecen a Él. ¿Qué quiere decir? Que hay todavía cosas de Dios que todavía Dios no nos las puede decir. ¿Por qué? Porque todavía nuestro conocimiento no está preparado. ¿Por qué? Porque ahora tu conocimiento y el mío es limitado. Aunque tuviéramos grandes mentes, tuviéramos, hermanos, grandes intelectos, aun la carrera de teología, no podíamos conocer a Dios en toda su potencia. ¿Cuándo podremos conocer a Dios en toda su potencia? Cuando salgamos de nuestro límite, de nuestra habitación. ¿Cuál es el límite y la habitación? El tiempo, el espacio. Y vayamos a lo eterno. Y cuando vayamos a lo eterno, ya no predicaremos en parte, ni conoceremos en parte. Es que ahora ya veremos a Dios cara a cara como Él es. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aquí, hermanos, el Hijo ha dado a conocer el Padre. Pero también el Espíritu Santo toma de lo que es de Cristo cada día y nos lo da a saber. ¿Saben por qué? Gloria. Porque el conocimiento racional, Dios necesita razonar con usted y conmigo. Amén. Entonces, para razonar, ¿para qué tiene Dios que razonar? Dios en una parte tiene que razonar para que nos arrepintamos. Amén. Amén. ¿Y qué es razonar? Convencerte. Gloria a Dios. Tú no te puedes arrepentir sin antes Dios convencerte. Aleluya. ¿Y con qué te convence Dios? Con argumentos. Gloria. ¿Y cuál es su argumento? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Entonces Dios en su palabra nos ha mostrado su amor en su Hijo Jesucristo y nos da argumentos para convencernos. Y cuando nos hemos convencido, nos hemos arrepentido. Cuando nos hemos arrepentido, empieza la vida en santidad con Dios. Santo es el nombre del Señor. Bueno, esta es la introducción. Qué bonito. Que es un poco difícil, lo sé. Pero yo creo, hermanos, yo me voy a esforzar mucho hoy a la hora de predicar, porque yo creo que el mejor predicador, ¿sabes cuál es? El que se le entiende. Amén. Porque el mejor predicador de todos es el maestro. Y tenía que enseñar lo que te estoy diciendo, lo eterno, a mentes pequeñas. ¿Y sabes cómo hacía? Iba a los pescadores y decía, el reino de los cielos es semejante a una red. Aleluya. Y los pescadores lo entendían. Se iba al campo y decía, el reino de los cielos es como una semilla que sembráis. Y todos le entendían. Le entendían tanto que los niños dejaban los juegos y se subían por encima del Señor y querían estar con Él. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Así que yo me voy a esforzar mucho hoy por darme a entender. Vamos a leer ya la Escritura. Dice Juan capítulo 21, verso 20. Dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y Jesús dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti?
sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino lo que le dijo fue: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Sí, Señor. Bendita sea la palabra de Dios. Vamos a explicar esta circunstancia que es lo describe la Escritura para que lo entendáis. Y me vais a dar ahora la razón. Mirad, Pedro en la cena no ha mentido, lo ha dicho de verdad. Él ha dicho: aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré, iré contigo hasta la muerte. En ese momento, hermano, lo dijo de verdad, convencido. ¿Por qué? Porque a veces las circunstancias llevan, hermanos, a decir cosas que luego realmente tú no estás convencido. Por eso a veces no te tienen que mover las circunstancias. Porque no sé si te ha pasado a ti, a mí sí me ha pasado, y creo que a todos, a la mayoría. Si no, eres un sabio y una sabia. Pero a veces, hermanos, nos ha llevado las circunstancias a decir palabras que luego nos ha pesado decir. Y cuando hay que decir palabras, no tiene que ser por circunstancias, sino que tiene que ser por pleno convencimiento. ¿Verdad? Porque cuando se habla por las circunstancias, no es por pleno convencimiento. Y ahí, hermano, era propicio. ¿Por qué? Porque estaban en la Pascua, estaban cantando el himno, estaba el Señor allí en medio. Entonces todo era propicio para confesar algo que él dijo: no, yo voy contigo hasta la muerte. Pero también añadió algo que le sobraba a Pedro. Él despreció a los demás, porque le valía decir: no, yo iré contigo. Pero no, él dijo: aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Déjame decirte con amor y cariño de tu hermano Miguel: no menosprecies a nadie. Gloria a Dios. Porque el que hoy está a un lado de la rueda, abajo, mañana puede estar arriba y yo puedo estar abajo. Ahí Pedro despreció a todos. Pero el Señor con mucho amor se le queda mirando y le dice: Pedro, antes que cante el gallo tú me habrás negado 3 veces. No, Señor, contigo iré hasta la muerte. Ya sabéis la Escritura que en el patio, hermanos, Pedro niega al Señor. Pero dice la Escritura que no solo negó, sino que blasfemó y juró. Perdonadnos que llevéis ropa así ya. Pedro, negando, blasfemaba y juraba que no conocía al Señor. ¿Ves ahora? Otra circunstancia. La circunstancia era presión. Y habían pasado unas horas. ¡Qué cambiante! ¿Has visto? Cuando hay personas que te dejan llevar las circunstancias, hace unas horas la circunstancia te hacía confesar y ponerte por encima de todo, pero luego las circunstancias de presión te hacían jurar, blasfemar y negar. Y mientras lo estás diciendo, aparece el Señor y enseguida dice la Biblia: y el gallo cantó. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, hermanos, dice la Biblia que Pedro lloró amargamente. ¿Sabéis, hermanos, cuál es la mejor oración? La oración de las lágrimas. Amén. Esas lágrimas las lee Dios. Y hay oraciones silenciosas, regadas con lágrimas, que Dios las lee. Los hombres oímos las oraciones. Tú me oyes orar en el culto, yo te oigo a ti. En la intercesión oramos unos por otros, y eso es bueno. El pastor también sabe de tu necesidad, los obreros, por cómo tú oras. Pero saben, hay a veces que los hombres no oímos la oración, pero hay un Dios en el cielo que sí la oye. Y hay oraciones que no son a grito ni son a alta voz. Había una mujer, hermanos, que ya sabéis cómo estaba. Tenía un problema, quería tener un hijo, pero se fue al templo a orar. No chillaba, solamente, hermano, movía los labios. Pero era tan intensa la oración, era tan intensa la comunión, que el sacerdote errado creía que era una mujer ebria, pero ella dijo: no estoy ebria, sino que soy una mujer atribulada en espíritu. Esa era Ana, pero Dios la oyó y le dio a un hombre de Dios llamado Samuel. Bendito sea el nombre del Señor. Y Pedro lloró amargamente. Y ahora, hermanos, aparece en el mar de Galilea. Después que Pedro ha llorado amargamente, y el Señor lo llama desde la orilla. Pedro ve que es el Señor y se lanza al mar. Pero ahora vamos a lo extraño. Por eso te he dicho que a veces las cosas de Dios no es la lógica, y las cosas de Dios no es la razón. Ahora aparece el Señor. Pedro ha echado maldiciones, ha jurado y ha negado. Pero aparece el Señor. ¿Tenéis algo de comer? No tenían nada. Pero dice que el Señor había puesto unas brasas y les había hecho una parrillada de pescado y les estaba esperando para que comieran. Y cuando ya han terminado de comer, le dice el Señor a Pedro: Pedro, ¿me amas? Señor, sabes que te amo. Apacienta mis corderos.
Pedro, ¿me amas? Señor, te amo, pastorea mis ovejas. Y la tercera vez ya a Pedro le pesó en el corazón que le dijera al Señor por 3 veces si le amaba. A lo que Pedro dice, Señor, yo no lo sé, tú lo sabes. Gloria a Dios. Apacienta mi rebaño. Santo es el Señor. Amén. Y ahora dice, hermanos, que después de esto hay una reacción de Pedro que es por parte de Pedro lógica. ¿Saben qué es? Mirad, hermanos, no es lógico ni razonable el amor de Dios. El amor de Dios no es lógico. El amor de Dios no es razonable. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha demostrado Dios el Padre mandándolo a su Hijo, que cuando nosotros estábamos en delitos y en pecados, el Verbo se ha hecho carne. Aquel hermano que no tiene principio ni fin, que es en forma de Dios, no estima igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilla y estando en la condición de hombre, se humilla todavía más haciéndose hermano maldito, porque el maldito es aquel que muere en un madero. ¿Es eso lógico? Que muera, hermanos, el Verbo hecho carne, clavado en un madero, cuando estamos en delito y en pecados. No es lógico, no es razonable, y no es lógico que aparezca el Señor, hermanos, en la orilla del mar de Galilea, después que ha resucitado, y Él ha dicho, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. Dígame, por favor, con la lógica y la razón, si es lógico algo, hermanos, que lo que tú más quieres, algo de lo que tú estás pagando un precio, entregarlo a alguien que te ha negado, jurando y maldiciendo. No es lógico. Jesús dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da la vida por las ovejas. Él ya había pagado el precio por las ovejas, pero ¿saben a quién ahora aparece y le da la confianza del rebaño? Por la lógica yo hubiera dicho, dáselo a Juan. ¿Qué es lo que hizo él? Cuando lo recibe Pedro, dice, esto no es lógico. ¿Y qué de este? Pero el Señor, su amor no es lógico, es ilógico. ¿Por qué? Porque las lágrimas que lloró Pedro amargamente subieron al trono de la gracia de Dios. Sus lágrimas y tus lágrimas y las mías están en la redoma de Dios. Y dijo que esas lágrimas eran arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento se mueve el amor de Dios. Y hermano, allí apareció el Señor y le dijo a Pedro, Pedro, no solamente te perdono, no solamente te limpio, no solamente te justifico, sino que además ahora te lanzo. Y además ahora te doy mi confianza. ¿Y sabes qué confianza deposito en ti, Pedro? En que tú seas el que apaciente mi rebaño, en que tú seas el que apaciente mis corderos, en que tú seas ahora el líder de mis ovejas. Son mías, pero te las entrego a ti. Y permitidme la expresión, hermano, no tengo otra. Como un ebrio lleno del amor de Dios, hermano, como un loco que no sabe, que no entiende este amor ilógico de Dios, ve allí a Juan. Le ve a Juan que está allí. Y él, embargado de tanto perdón, de tanto amor, de tanta misericordia, de tanta nueva confianza que Dios deposita en él, que dice, aquí está, como dice la Escritura, aquel que se recostó en tu hombro y tuviste intimidad con él y le dijiste quién era el que te iba a entregar, y qué hay de Juan y qué de este. Y ahora le dice el Señor, Pedro, si yo quiero que Juan quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Permitidme parafrasear para que lo entendamos. Le dice el Señor a Pedro, Pedro, si yo te llamo ahora, tú deja a Juan. ¿Qué te importa a ti, Juan? Si yo quiero que él quede, Juan, si yo quiero que Juan quede hasta que yo venga, ¿qué a ti, Pedro? Tú ven y sígueme ahora. Y ahora a Juan no la ha dejado ahí, la ha dejado ahí, pero miren, atiendan, ya empezamos el mensaje. A Juan Dios ahora, el Señor le ha metido en un tiempo de un trato profético en silencio. Y ahora, como no entendían lo ilógico de Dios, se difundió un comentario no verdadero. Y el comentario, por no entender, porque para entender hay que tener lógica y razón, se extendió el dicho que Juan no iba a morir. Pero la Escritura dice que no dijo eso el Señor, sino lo que el Señor dijo a Pedro, Pedro, si yo quiero que Juan quede ahí, déjale ahí hasta que yo venga, que a ti, ahora es tu tiempo, déjale a Juan, yo le voy a meter ahí a Juan, tú no
vienen los propósitos, no, ahora es el tuyo, es tu llamado, Pedro. Tú ven ahora y sígueme, déjale a Juan, porque yo quiero que él quede hasta que yo venga. Los hermanos, al no entender esta circunstancia ilógica, dijeron que no iba a morir Juan, pero eso no fue lo que dijo el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. ¿Me están ustedes siguiendo? Sí. Sigo para adelante. Sí. Ha dicho el hermano Nito, que es un anciano, que dé todo lo que tengo. Amén. Y yo he venido a dar todo lo que tengo. Amén. De parte de Dios. Amén. Pedro y Juan suben juntos, es cierto, en el libro de los Hechos, y están ahí los dos en el paralítico. Luego también Pablo se refiere a ellos, que Pedro y Juan le dieron la diestra en señal de unión, y Eusebio de Cesarea, en su obra eclesiástica, coloca a Juan como pastor de la iglesia de Éfeso. Pero en el libro de los Hechos, lo que más aparece es Pedro. ¿Por qué? Porque le dijo esto: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Pedro es el líder. Pedro predica en un mensaje, se convierte en 5.000. Segundo mensaje, se convierte en 3.000. Pedro, hermanos, aquí, Pedro allí. Cuando se abre el evangelio para los gentiles, es, hermano, en la casa de Cornelio, y el que va es Pedro. ¿Por qué? Porque ha recibido un llamamiento de Dios. Pero a Juan le ha dicho el Señor: yo quiero que él quede hasta que yo venga. Es decir, que la han encerrado en un trato profético, pero en silencio, sin Dios hablar, en espera. Y si hay algo que más desespere, es la espera de Dios sin que te hable. Hoy le voy a decir cosas que usted a lo mejor no ha oído nunca, pero lo que se lo voy a decir es de parte de Dios. Va la primera. ¿Están preparados? Bueno, luego si alguien no lo entiende, con el pastor vienes y me preguntas, te lo vuelvo a explicar. Pero yo me esfuerzo mucho por darle a entender, porque me gusta que la gente entienda la palabra del Señor. Bueno, ahí va. Dios no te va a hablar siempre que tú quieras. ¿Qué te parece? Dios no está obligado a hablarnos siempre que queramos. Dios habla, porque Dios está vivo. Pero ¿sabes cuándo Dios te va a hablar? Cuando Él quiera. No cuando tú le fuerces, es cuando Él quiera. Y a veces Dios nos mete en un trato profético en silencio, en espera y sin hablar. Pero saben, hermanos, en ese tiempo que estés en espera, preguntando y sin encontrar contestación de Dios, Dios, aunque no te está hablando, no quiere decir que no está trabajando en beneficio tuyo. Santo es el nombre del Señor. Bueno, pues Pedro aquí, Pedro allá. Y claro, hermano, vamos a pensar con una mente humana como tenía Juan. Bueno, ¿qué será lo que me dará el Señor? No le dijo nada. Había una promesa, había una profecía. Yo quiero que Juan quede hasta que yo venga. Había algo para Juan. Claro, y Juan está allí haciendo la voluntad de Dios, siendo un secundario, un terciario. Pedro está en ese momento, en su tiempo. Y Juan, yo pienso que diría, bueno, al hermano Pedro le ha dado el ministerio de los judíos, a mí me va a dar el de los gentiles. Pero ¿saben lo que hace el Señor? Otra vez hace cosas ilógicas. Porque lo lógico es que hubiera seguido Juan. Pero ¿saben a quién ahora el Señor coge? Coge, hermanos, a un judío, fariseo de fariseos, lleno de odio, lleno de rencor, lleno de ira, con cartas y poderes del Sanedrín, con un odio tremendo. Sujetó la ropa del mártir Esteban. Y de camino a Damasco aparece, hermanos, el señor a Saulo de Tarso, que era un judío tan lleno de odio que estaba casi medio poseído. Odiaba a la iglesia, la asolaba. Eso en la escritura. Juan no, Juan era su siervo, estaba esperando desde su infancia. Para nosotros el candidato mejor para que hubiera abierto los gentiles era Juan. Pero hermanos, Dios no actúa con la lógica humana. Dios actúa en su beneplácito, en su sabiduría, en su llamado. Bendito sea el nombre del Señor. Ese candidato no era el más propicio, estaba lleno de odio, lleno de rencor, pero apareció en el camino a Damasco. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús al que tú persigues. Dura cosa te dar coce contra el aguijón. Vete a la calle llamada derecha y allí hay uno que va a orar por ti para que recibas la vista. Bendito sea el nombre del Señor. Está lleno de luz de liturgia, está lleno de luz de religión, está lleno de luz de fariseísmo, pero te dejo ciego para que entres allí. Y saben, hermanos, cuando oró por él, aquel cristiano, cayeron escamas de sus ojos. Y yo he preguntado, ¿por qué cayeron escamas? ¿Saben que el único ser vivo que tiene escamas es el pez?
Y eso fue un mensaje para Saulo de Tarso. Ahora luego volvemos con Juan. Porque él estaba lleno de luz, pero cuando oró por él, hermanos, cayeron escamas. ¿Saben por qué? Porque he dicho, las escamas las tiene el pez. Y el pez es el único animal que no parpadea. O ser vivo, no parpadea. Pero nosotros, en toda nuestra vida, tenemos muchos parpadeos. Porque el parpadeo sirve, hermanos, para lubricar el ojo. Pero si sumamos todos los parpadeos que tenemos en la vida, dicen los expertos en un informe, que tendríamos horas de tinieblas a lo largo de nuestra vida. Sin en cambio el pez es un pez que nunca, los peces no parpadean. Le estaba dando un mensaje el Señor a Saulo de Tarso. En el judaísmo, tú estabas en la religión, en una luz lleno de tinieblas que tenía parpadeos. Pero el que vive en mí, vive en mi sabiduría y vive en mi evangelio, no tiene segundo de parpadeos ni horas de tinieblas. El conocimiento de Jesucristo para Saulo de Tarso, a partir de ese momento, era un conocimiento, hermanos, de la luz reveladora de Jesucristo, que el propio Pedro tiene que hablar de Pablo. Dice, ya conocéis la sabiduría de nuestro hermano Pablo, que la verdad dice muchas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen para la perdición. Aquel hermano que ora por Pablo dice, Señor, esté sola la iglesia. Y ahora, hermanos, Pablo abre la mayoría de las iglesias de Asia. Pablo, hermano, va a Atenas. Pablo predica en el Areópago. Pablo, hermano, se habla a los procuradores romanos. Y Juan sigue esperando el tiempo. Santo es el nombre del Señor. A más de esto, cogen preso a Pedro y cogen preso a Jacobo, el hermano de Juan. Pero Herodes mata a espada al hermano de Juan, a Jacobo. Sin en cambio, a Pedro viene un ángel y le saca de la cárcel. Eso produce dolor. Porque la mente piensa. El raciocinio piensa. Y el enemigo a veces habla, hermanos, y nos hace ver cosas para ponernos en contra con Dios. Hermanos, llevo desde los 17, tengo 48 años. Y ya hemos pastoreado algunas iglesias. Y sabes, nos hemos encontrado con mucha gente con heridas en el alma y con heridas dentro del sentimiento del alma. ¿Por qué? Porque hay muchas preguntas que no tienen contestación por un tiempo en Dios. Y cuando no hay contestación en Dios, a veces se produce dolor. Y Juan, hermanos, tendría dolor. ¿Por qué a mi hermano Jacobo permites que muera? Y sin en cambio a Pedro sale de la cárcel y le abre la puerta a un ángel. Pero Juan está esperando. Juan no hace preguntas. No nos dice la Biblia. Y como no nos dice la Biblia que haga preguntas, estamos pensando como pensaría un hombre. Juan está esperando en la voluntad de Dios. Si yo quiero que Él quede hasta que yo venga aquí a ti, hay algo para mí. No sé lo que será, no sé cuándo será. Y va pasando el tiempo. Y Pablo sigue abriendo iglesia. Y aparece Timoteo, aparece Tito, hermano, aparece Epafrodito, aparece mucho más. Hermano, dice la historia eclesiástica que los discípulos se fueron por Turquía, por la India, hermano, pero llegó ya un momento que iban pasando los años y Juan, ya con los 23 años, hermano, ¿qué mensaje tendría el anciano Juan? Hermanos, que el imperio romano temblaba por el mensaje que Juan tenía, pero no solamente tenía mensaje, sino que había todavía un propósito en Dios y ya Pedro no estaba. Cuenta la historia que Pedro murió en Roma, crucificado al revés, porque dijo, no soy digno de morir como mi maestro. Pablo murió, hermano, decapitado en Roma. Los discípulos que estuvieron por la India y Turquía, unos fueron arrastrados, otros, hermanos, fueron decapitados, otros fueron crucificados, otros fueron quemados. Pero cuando ya no quedaba ningún padre en la obra, cuando ya no había ninguno de los pescadores de Galilea y parecía que la red del evangelio se iba a romper, Pablo no estaba, Pedro no estaba. Dice, yo, Juan, vuestro hermano, estaba en la isla llamada de Patmos. La isla de Patmos ya sabéis lo que era. Era una isla que era una prisión. Allí iba todo lo peor del imperio. Y hermano, como el imperio no podía con Juan, siendo un anciano con los 24 años, le echaron a esa isla. Era, hermanos, un peligro para el imperio, porque tenía el verbo de Nazareno en sus labios. Y ahora él se presenta de esta manera. Él dice, sin chapa, hermanos, sin decir título ni nombre. Él se presenta diciendo, yo, Juan, vuestro hermano, compartícipe vuestro en la tribulación, en la paciencia, en la tribulación, en la paciencia y en el reino. El reino no es primero, no. No hay reino si primero no hay tribulación. Y no hay reino si antes no hay paciencia. Y luego viene el reino. Estuvo en la tribulación, estuvo en la paciencia y ahora venía el reino. Y dice, escuché detrás de mí una voz como de trompeta. Había pasado no un mes, ni dos, ni
escuchó una voz como de trompeta. Y ese era el momento que cuando él era joven escuchó en el mar de Galilea. ¿Qué te pasa, Pedro? Yo tengo algo para ti. Déjale a Juan que esté ahí. Y todo ese tiempo en la vida de Juan fue un trato profético en silencio, de espera, sin hablar, sin aparecer el Señor. Pero cuando promete algo, Dios, perdonadme, hermano, lo dice la Biblia, todos los hombres que tienen caras aquí, ni uno es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios te ha prometido algo, no te impacientes. El que haga de ti vendrá, no tardará. Aunque la visión tardara, espérala, porque viene de camino en el nombre del Señor. Y cuando me volví, vi a uno semejante al Hijo del Hombre, sus cabellos como blanca lana, sus ojos como llama de fuego, su ropa resplandeciente con un cinturón de oro. Y ahora me dijo: Juan, escribe. Parecía que se rompía la obra. ¿Sabe cómo estaba la obra? Muy mal. Pero la obra no es tuya, la obra es de Dios. Si a ti te importa la obra y a mí es porque la amamos. Si te importa es porque la amas. Lo malo sería cuando no te importe y no te cause dolor. Pero si a ti te causa dolor, que no has entregado nada, lo has hecho con amor, con cariño. Pero el que ha entregado mucho más que tú y que yo es aquel que siendo Dios se hizo hombre. A ese le importa, la obra es de él. Y saben, a uno tenía, hermano, que toleraba la doctrina de una mujer que enseñaba a los ciegos a pecar. Otra tenía el trono de Satanás. Otra tenía el nombre de que vive pero están muertos. Pero a todos el Señor la exhorta. Pero luego dice: si te arrepientes, siempre hay una oportunidad. Y ese mensaje, hermano, fue capaz de revolucionar otra vez la obra del Señor. Y aquel joven, hermano Juan de Galilea, aquel pescador de Galilea, ahora cogió la aguja y el dedal y empezó a remendar las redes del Evangelio que parecían que se rompía. No hay nada, no hay nadie, no hay demonio, no hay principado, no hay potestad que pueda romper la obra de Dios, porque Dios tiene todavía 7.000 que no han doblado la rodilla delante de Baal. La gloria sea para Dios. Señor, ha llegado el momento. Si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué me vas a mostrar? Las iglesias. ¡Ay! ¿Alguien que ama la obra de Dios? ¿Me dejas hacerte una pregunta? Ya sabes que yo no soy predicador de eso, que díganme. No, tú dígame cuando quieras. Y tú, si quieres tocar las palmas, las tocas. Pero tú escucha la palabra. Cuando te pregunten, me contestáis, ¿vale? Vale. ¿Me vais a contestar? Sí. ¿Tú quieres ver visiones de Dios? Sí. Luego, los que habéis dicho amén, os voy a preguntar otra vez. Después de lo que os voy a decir, luego os voy a preguntar otra vez. Los que queréis ver visiones de Dios, que yo las quiero ver, te voy a decir una palabra, no todo lo que muestra Dios es bonito. Ahora te pregunto, ¿quieres seguir ver visiones de Dios? ¿Quieres seguir viendo? Te aviso que a veces no es agradable. Te advierto que a veces Dios nos da visiones que nos hace llorar, que produce dolor. Visiones, hermano, que no nos gustan, que no son agradables. Que Dios te permite ver en la casa cosas que no te gustan, en la familia cosas que no te gustan, en la obra cosas que no te gustan. Y hermano, 93 años Juan esperando. ¿Y sabe lo primero que le muestra? A Juan, que ama la obra, a Juan, que es el discípulo amado, le muestra una iglesia que el Señor la quiere vomitar, a otra que han perdido el primer amor, a otra, hermano, que tiene nombre de que vive y está muerto. Era para que Juan hubiera dicho: Señor, mira, dejo el ministerio, dejo todo, aquí me muero en la isla llamada de Patmos. Pero hermanos, en el capítulo 2, 3, todos son visiones desagradables. ¿Sabes cuándo viene lo agradable? ¿Sabes cuándo viene lo glorioso? Lo demostró el libro de la Revelación, que se llama así en original. Tanto profundidad tiene, tan visión tan grande, que los teólogos y eruditos todavía no saben descifrar el libro de Apocalipsis. Bendito sea el nombre del Señor. Le enseñó las calles de oro, el mar de cristal, el juicio del trono blanco, una multitud
vestida de ropas blancas, el cordero como inmolado, que tiene 7 cuernos, que son los 7 espíritus de Dios, un libro cerrado que el cordero abre, y todo eso era lo glorioso. Pero ¿sabes cuándo vino eso? Eso vino a partir del capítulo 4, porque el capítulo 2 y 3 son visiones que producen dolor. Pero ¿saben por qué Juan vio lo glorioso? Porque también vio lo doloroso. Y quiero decirte en esta tarde, yo no sé si estás viendo ahora visiones que te producen dolor, pero yo te digo que sigas mirando, porque en el capítulo 4 Juan miró el capítulo 2, miró el capítulo 3, pero en el capítulo 4 Juan seguía mirando, y como Juan seguía mirando, no se vino abajo, no se desanimó, no se desalentó. Yo no sé si ahora estás viendo cosas que te desaniman, te desalientan, pero tengo una palabra para ti: no te vengas abajo, no te pares, levántate, levántate, porque hay una puerta abierta. Dice, vi una puerta abierta en el cielo, y una voz que me decía: Juan, sube, que ahora te voy a mostrar lo glorioso. De aquí a poquito, yo os conozco, pero no te conozco como te conoce Dios. Pero tengo una palabra para alguien que está aquí. De aquí a poquito, Dios te va a abrir la puerta de las visiones gloriosas. Pero a veces Dios permite las desagradables, las que causan dolor. Santo es el nombre del Señor. ¿Me dejéis seguir un poquito más? ¿Estáis bien? Yo también. ¿Qué te parece si te digo que Dios permitió que Jacob llevara un luto por un hijo que él creía muerto, pero no estaba muerto, y Dios no se lo reveló? Padre, Lo voy a repetir otra vez. madre mía. Y me vas a entender, porque se han quedado antes así unas caras. Que Dios no te habla siempre. Dios a veces guarda silencio. Que yo quiero que me hable todas las horas, todo un momento. Sí, pero Dios te habla personalmente. Ya nos ha hablado por su Hijo. Yo soy pentecostal. Yo creo en las profecías. Dios me da visiones a mí también. Yo veo también visiones de vez en cuando, así de año en año, de 2 años. También, porque soy pentecostal. Pero me refiero que Dios constantemente no te habla. ¿Y sabe quién fue este? Jacob. No era Miguel del centro, era Jacob. Era Israel. Y le mostró una vez una visión, hermano, que durante una noche, una escalera necesitó Dios con ángeles que subían y bajaban. Le tuvo que dar tanta información Dios esa noche a Jacob. Le enseñó, hermano, la morada de Dios con el hombre. Le enseñó el primer templo, el tabernáculo, el primer templo, el segundo templo, el tercer templo del milenio, la obra del Espíritu Santo dentro del ser. Por eso se levantó Jacob y dijo: tremendo lugar es este. Y dice lo que vio: casa de Dios y puerta del cielo. Estuvieron ángeles dándole mensaje, dándole información a Jacob durante toda esa noche. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿saben? Vinieron los hijos porque tenían envidia a José. Ya sabéis la historia. Vamos a matarle, mira, ya viene ahí. Vamos a matarlo. Uno tuvo que decir: no le matemos. Vamos a simular que ha muerto. Y vamos a coger una bestia, cogemos su ropa, la manchamos en la sangre de esa bestia y le decimos a Jacob, nuestro padre Jacob, que ha muerto José. Y le meten a su hermanico en una cisterna y ellos se sienten a comer pan. ¡Qué malos! ¡Qué malos! ¡Qué corazón! Y ahora, yo visualizo la Biblia. Te invito ahora a que visualices la Biblia. Para simular la muerte de un hermano, ¿cómo tuvieron que venir? Con la ropa, a gritos. ¡Ay, padre! ¡Una ruina! ¡Ha pasado una ruina! ¡Ha venido una fiera y ha devorado a José, al hermanico! La lágrima de cocodrilo. Todo mentira. Y Dios desde el cielo mirando, Padre, y permitiéndolo, y dejándole que los hijos engañaran al padre, y Dios sin hablar palabra. Y así pasaron los años, pero ahora no fue diferente con el hijo. Y Jacob se pone un luto. No sé si fue un entierro, si un cuerpo, no lo sé, pero se puso Jacob un luto por su hijo. Los hebreos también llevaban luto. Y decía: me vais a permitir, cuando viene Benjamín
Después de José, y ahora vais a ver que mis canas van al Seol no solo por José, sino también por Benjamín, porque también creía que se lo habían matado. Pero ahora con José no fue diferente. José, hermano, ya sabéis, va a la casa de Potifar. Allí hay una mujer llena de demonios que le levanta un falso testimonio. Y Dios no habla. Dice que no, que es mentira, no. Le permite a José entrar a la cárcel. Y en la cárcel, escuchen bien, en la cárcel, a ver qué te parece esto. En la cárcel, José revela sueños a todos los presos. Pero a José había algo que no se le revelaba. Si su padre estaba vivo o no. Y si el padre lloraba en Canaán, el hijo lloraba en Egipto, porque él creía, el padre, que se había muerto y llevaba un luto por un hijo que no estaba muerto, le habían engañado a los otros hijos. Y José había estado allí, hermano, y estaba en la cárcel, y viene el copero, sueña un sueño, le da la revelación, viene el panadero, le da la revelación, el faraón sueña un sueño, y el copero dice, ay Señor, me acuerdo que en los días de mi juventud, entonces quiere decir que ya habían pasado años. Dice, en los días de mi juventud hay en la cárcel uno que es un hebreo, el cual tiene el espíritu de los dioses santos. Llámale que él te lo va a revelar. Y ahí vino José y le contó las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, y le dio la revelación del sueño. Pero no solo le dio la revelación, sino que también le dio la administración. ¿Saben? Nadie tiene administración si antes no tiene visión, porque una visión produce administración. Una visión, cuando hay visión de Dios, produce administración, produce desarrollo, produce trabajo, no se improvisa. Y no solamente reveló la visión, sino que también dijo qué se tenía que hacer con la visión. Que adelantamos de tener visión, veo, pero no hacemos nada con la visión. Si Dios muestra es para que hagamos algo, y lo que tenemos que hacer hay que hacerlo en el nombre del Señor. Y ahora se maravillan. Y a José, ¿sabes cómo le llaman en Egipto? Zanappanea, 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 que significa el que sabe lo oculto. Pero yo digo, hermanos, que Egipto se equivocó, porque había algo que José no sabía. Era si su padre estaba vivo o no estaba vivo. Y Jacob, hermano, estaba en Canaán creyendo que su hijo estaba muerto. Pero José, aunque luego fue el segundo de la corte, tampoco tuvo oportunidad de mandar a unos espías. No, ni Dios tampoco le reveló. Dios no permitió ninguna circunstancia. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo la palabra que Dios quiere transmitirnos hoy? Que Dios a veces nos mete en tratos en silencio y no da explicaciones. Pero eso no significa que Dios no te ama, sino que Dios está trabajando en beneficio tuyo. Y ahora permitidme, y ya voy a estar terminando, en el capítulo 45 dice, no podía José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Ya sabéis la historia de los hermanos que vienen por alimentos. Sois una iglesia que estudia la Biblia. Me ahorráis contar esta historia, que si no nos da las 11. Dice, ya no podía José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó y dijo, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, claro, él los conocía a ellos, pero él estaba en Egipto, iba vestido como el segundo de Egipto, se rapaban el pelo, con los chuvales se ponían pelucas, se pintaban los ojos. El régimen lo invitaron los egipcios y se lo ponían ellos, ¿sabe para qué? Para el polvo del desierto, y eran como gafas de sol para que los rayos con la tinta, con el régimen, no les perjudicaran, y los granos de arena. Claro, iba pintado, iba vestido de egipcio, y él conocía a sus hermanos. ¿Y sabe cómo lo colocó? Por el orden de todos. Y a Benjamín, que era su hermano de padre y madre de Raquel, le dijo al mayordomo, al niño, este jovencito, ponle la mitad. Claro, él se creía que no le entendían. Y ahí tenía él puesto un intérprete, pero hablaban en hebreo, y él sabía todo lo que sus hermanos estaban hablando. Pero todo esto ya dice que no podía más, y mandó a todos salirse. Y dice que no pudiendo más, dice, vamos a leer bien la escritura, dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó y dijo, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él para darse a conocer a sus hermanos. Entonces se echó a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. Se quitó la peluca, la ropa, se limpió, y les habló en hebreo, y le dijo, yo soy José. ¿Sabéis lo primero que dice José? Soy José.
soy José, dile a un padre, aunque me veáis que soy el segundo de Egipto, aunque he revelado sueños al copero, aunque se le he revelado sueños al paradero, al faraón, soy el revelador, soy Zanat Panea. Hay algo que debo saber que no me ha permitido el Eterno saberlo. Vive todavía, mi Padre. Quiero decirte que aunque Dios no te hable y estés en un trato profético, en un desierto, Dios está trabajando a tu favor y a su tiempo. Lo que Dios te ha prometido vendrá y no tardará y verá la gloria del Eterno, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La gloria sea para Él. Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron y dijo: soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. No estéis tristes, ni os pese haberme vendido aquí. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Verso 7. Dios me envió delante de vosotros. Ya había pasado el trato, yo lo había entendido. Cuando estás en el trato, no entiendo nada. No entiendo el dolor. Y te preguntas: Señor, ¿por qué has permitido esto? ¿Por qué has permitido aquello? ¿Por qué no abres esta puerta? ¿Y por qué no cierras aquella? ¿Por qué no veo que esa puerta se abre? ¿Por qué permites a esto? ¿Por qué estos años de dolor? Yo no sé tu pregunta, yo no sé tu trato, pero a veces no hay respuesta de Dios. Pero ¿sabes lo que te digo? Que al final del trato, cuando ya el trato pasado, empieza la iluminación de Dios a iluminarte y a explicarte, y tú darte cuenta que todo eso no te lo explicó, porque si te lo explica, el trato, el propósito no se cumple. Así que lo que nos conviene más es esperar, tener la paciencia en Dios, esperar y saber y tener la garantía y la confianza, y dejármelo decir: hombre, déjame que me goce, me estoy gozando, pero me quiero gozar más. Tener la garantía de que, hermanos, en Dios nuestros propósitos se van a cumplir. Si nosotros estamos en la obediencia, hermanos, si estamos en la santidad, los propósitos que Dios tiene para contigo, aunque ahora no tengas paciencia, te falte la paciencia, ten paciencia, porque los que heredan el reino son los que pasan tribulación. Paciencia, luego de eso son los que reinan. Claro, dice: Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, para daros vida por gran liberación. Así pues, que no me habéis enviado vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda la tierra. Verso 9. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de Egipto, ven a mí, no te detengas. Le dice a José a los hermanos: id a donde padre y decidle que venga, que su hijo José es segundo en Egipto. Decidle que venga y que aquí tendrá comida, aquí tendrá tierras, aquí tendrá ganado, y aquí vivirá conmigo. Y ahora, hermanos, cuando vienen los hijos, Dios le pasó ahí, porque antes vinieron con las lágrimas de cocodrilo: ha muerto José, mira la ropa. Malos, falsos, qué malos eran. Pero no te preocupes, que Dios a todos, hermanos, porque nos ama, que nos ama. Y cuando me equivoco, Dios me pasa el cepillo, pero los cepillos de Dios, aunque te quitan nudos, son livianos y saben a medicina. Y aquí les pasó el cepillo: así habéis engañado a vuestro padre. Pues ahora, para que podáis vivir, y toda vuestra familia, vuestros hijos, vuestros nietos, tenéis que hacer caso y someteros a José, al que vosotros habéis dicho que estaba muerto, y ahora pasar la lache de decirle al padre que todo es una mentira. No la hagan, no la temas. Ahora tienen que volver. ¿Cómo le decimos al padre que el luto que ha llevado todos estos años ha sido un luto que le hemos mentido? O sea, lo tuvieron que decir. Esa fue la disciplina. ¡Padre! ¡José vive! ¿Qué decís? ¿Qué decís que me tenéis que quitar la vida? No gastéis bromas,
que voy a ir con canas y con luto al Seol. Padre, tu hijo vive, es segundo de Egipto. Pero mientras está diciendo, yo visualizo la Biblia, se oye un ruido, se oye como un terremoto, y aparece, hermanos, una nube de polvo, y aparece, hermanos, así que Jacob, el viejecico ya, con la vara, con el báculo, mira, hermano, y ve que vienen carros. Pero cuando se van acercando carros, en el carro que va más adelante, va uno con porte, y Jacob ve, hermano, porque mirad, el padre, entre 200 personas, conoces a tus hijos, ¿o no? Las madres más, y los padres también. Entre multitud los conoces. Y aunque venían muchos carros, el primero, hermano, sabe que ese es José. Pero no solamente viene José, el que llevaba luto y creía muerto, sino que también van los niños. Y cuando se acerca el carro, hermano, se baja José, que es segundo de Egipto, le abraza a su padre, hermano, se da un abrazo. Y ahora le dice Jacob a José, ¿quién son estos? Y dice José, son mis hijos, Efraín y Manasés. Santo. El que sabe esperar tiene premio. Otra vez, el que sabe esperar tiene premio. Espera, por favor. Por favor, espera, no te vengas abajo. No te desanimes. No pierdas la ilusión. Ilusiónate en Dios. Porque hay planes, hay propósitos, hay visiones, hay regalos de Dios para nosotros en el nombre del Señor. Y ahora dice Jacob, no esperaba verte a ti, hijo mío José, sino que ahora Dios no solo me permite verte, sino también me permite verte a ti y ver a mis nietos. Gloria a Dios. ¿Y se creía que iba a morir sin ya ver a su hijo? Porque terminó todo el propósito. Dios le recompensó. Ten paciencia. Espera en Dios. ¿Me deja decirte la última? Dice Apocalipsis que el Señor enjugará toda lágrima nuestra. ¿Sí o no? Y tú te imaginas que en el cielo está Dios en un trono, con el pelo blanco, las barbas blancas, con un pañuelo y una cola de millones de cristianos haciendo cola para secarnos las lágrimas. En el cielo no hay lágrimas. Pero hermano, lo dice la Biblia. Lleva razón. Pero vamos a estudiar bien la Biblia. Dice el Señor, enjugar. Enjugar significa aclarar, no secar. Porque en el cielo no hay lágrimas. Porque la muerte ya pasó, la enfermedad ya pasó, ya no hay lágrimas. Pero hermano, entonces, ¿qué lágrimas son? Te las voy a decir. Como te he dicho, hermano, llevo desde los 17, tengo 40 y... ¿cuántos? 47 o 48. La Sole lo sabe. ¿Cuántos tengo? 47. Bueno, como os he dicho, llevo pastoreos y chicas como los hermanos que llevan más años que yo. Aquí los tenéis con vosotros. Son ancianos, son padres de Madrid. ¿Y cuántas veces, hermanos? El pastor, viene la gente llorando, te llaman a la casa, salen llorando, te cuentan un problema, y como el pastor, pues le das una palabrica, y esa palabra le hacen a una hermana, o a la pastora, o un matrimonio, o un joven, y hay una respuesta de Dios para nosotros. Pero cuántas veces, hermano, también hemos pasado el dolor de que nos habéis contado problemas y nos habéis dicho, ¿por qué, pastor? ¿O por qué, hermano, hermana? ¿Por qué Dios permitió esto? Y sabéis lo que hemos tenido que hacer, que yo he hecho, los hermanos también. No hemos podido responderos, porque hay lágrimas aquí, que no hay respuesta, que no hay respuesta. ¿Y sabéis lo que he hecho? Abrazarme fuerte a esa familia, o a ese joven, o a la pastora, a esa hermana, a Isabel, llorando con ellos, acompañarlos en llorar, porque aquí hay respuestas que en la tierra no hay. Ahora me vas a entender el principio del mensaje. Hay circunstancias que aquí no hay explicación, pero tranquilo, que tus lágrimas, he dicho que están en la redoma de Dios. Dios no deja caer ni una lágrima tuya, y cuando vayas al cielo, allí tu entendimiento estará abierto, tu entendimiento estará capacitado para recibir todo el conocimiento de Dios, y Dios te echará el brazo por encima, permitidme esta expresión, te dará un paseo con Él por el mar de cristal
y allí el Señor aclarará todas las lágrimas, todos los dolores de aquí de la tierra. Hay dolores en la tierra, hermanos, que no tienen consuelo, pero eso no quiere decir que en el cielo, y Cristo viene pronto. Déjame decirte que la trompeta está sonando, que se está oyendo, hermano, ya que suena la trompeta, que el Señor viene pronto. La profecía está corriendo, hoy más que nunca. Las naciones están en la debacle. El espíritu, hermano, del anticristo, de la iniquidad, se está manifestando. La palabra se tiene que cumplir. Y sabes, viene el momento de nuestra salvación. Dice el Señor: cuando veáis estas señales, levantad vuestra cabeza. La palabra levantar vuestra cabeza es un hebreísmo que significa estar gozosos y saltando de alegría, porque vuestra salvación está cerca. Tu salvación está cerca. Mi salvación está cerca. He aquí lo digo misterio. El mismo Señor tocó el mando, tocó el arcángel y trompeta de Dios. Defenderá, 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 defenderá a los hombres. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oh, qué gloria tiene la palabra. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros seremos arrebatados y allí recibiremos al Señor en el aire y estaremos en un día con Él en el nombre del Señor. Y allí la palabra, allí la mi dolor y las lágrimas que has tenido aquí y las lágrimas que los pastores no tenemos palabras para consolarte, solo abrazar y llorar contigo. Allí te la voy a contestar. Allí todo será contestado. Estoy deseando que venga. Yo en la eternidad, como creo que tú, menos mal que allí no es la noción que hay aquí. Dice Pablo que fue el paraíso, dijo: allí, lo que hay allí no hay palabras para decirlo. Entonces yo voy a hablar con las medidas que tenemos aquí. Yo no voy a dejar al Señor de pagar. Voy a estar siempre pegado a Él, porque me tiene que decir muchas cosas. Santo es el Señor. ¿No te da alegría de esto? Allí no hay tiempo, no hay espacio, no hay cansancio. Allí todo es eterno. Y ahí el Señor será continuamente dándonos revelación, enseñándonos. ¿El qué? Lo oculto. Vale, nos ha permitido lo que podemos entender. Pero allí ya no va a revelar lo oculto. ¿Por qué Dios, hermano, hizo reserva cosas? No. Es que no las puede dar. Sería como ese niño, hermano, llevarlo a la universidad, que aprenda a ser abogado. No puede ese niño. Sería tiene una mente para que su padre juegue con él, ahora que tenga, o el abuelo, pero no es capacitado para tener, hermano, una universidad. Santo es el nombre del Señor. Concluyo. A veces el trato de silencio es doloroso. ¿Me dais 2 minutos? Sí. Lo he contado esto. Con vosotros va a ser 3 iglesias. Y os lo voy a contar, es un pequeño testimonio, ya termino la palabra. Porque lo siento de Dios. Como yo tengo circunstancias, cada uno, si hiciera el pastor un culto libre esta noche, de contar circunstancias en las cuales hemos pasado, pero en ese momento Dios nos habló y nos habló al final, todos tendríais algo que contar. Mira, fuimos hace muchos años a una iglesia a pastorear. Y yo tenía en ese tiempo a mi niña Raquel con 15 años. Pues mi niña se sentaba a comer conmigo y nos comíamos un cocido. Yo me levantaba y ella se seguía. Una niña que comía a mí. Pero las niñas de esa iglesia le decían que tenía los tobillos gordos. Y ella decía: prima, hermana, yo es que no puedo, me gusta mucho comer. Y le decía a esa niña, con perdón: tú cuando comas, lo echas fuera. Vomitas. Hermano, yo tuve a mi hija con una anorexia compulsiva, 5 años. Hasta que su madre la descubrió. Y aprovecho para decir esto: esa enfermedad, hermanos, es una opresión diabólica, satánica. Si la dejaba en mi casa, por la noche me levantaba a medirle el pulso. Porque esa enfermedad es de la mente, pero domina todo el cuerpo. Y muere
de que le fallan los riñones, corazón. Bueno, si se quedaba en mi casa, moría. Pero si no se quedaba en mi casa, la teníamos que llevar al hospital, que había una área para niñas, pero seguía siendo un psiquiátrico. Tú dejas a una niña con 16 años en un psiquiátrico. Una vez la dejemos y mi niña se tiró a mis pies. ¡No me dejes aquí! ¿Vosotros sabéis lo que hemos llorado nosotros diciendo a Dios, Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? Y no habíamos respuesta. No había. Nosotros sabemos lo que hacíamos. Orar y ayunar, orar y ayunar, orar y ayunar. Nos llamaron a pastorear en esos 5 años 3 veces. Y terminado el hospital, nos metíamos en el hospital, en el servicio, me ponía yo mi corbata, me arreglaba, al culto. Seguíamos sirviendo al Señor, porque teníamos la esperanza que Dios iba a hacer un milagro. Una vez fui allí al hospital y había una niña jovencita, guapísima. Y le pregunté a mi hija, digo, ¿dónde está? Y me dice mi niña, papá, se murió anoche. Imagínate. Bueno, ¿por qué te cuento esto? Durante 5 años yo preguntando a Dios y con una herida rota por dentro. Predicaba, pastoreaba y tenía por dentro heridas. Y Dios no nos hablaba. Nos hablaba. Pero un día ya no aguantando más, me fui a un parque. No oré con palabras, oré con lágrimas. Y había unos niños en un columpio. Y se bajó un niño con unos 8 años. Y vino donde mí y me tocó. Y le estoy viendo, nunca se me dio la cara de ese niño. Y me dice ese niño, ¿por qué llora tanto? Crea en Dios y verá su gloria. Se fue otra vez el niño, se subió al columpio y siguió jugando. Yo me quedé incrédulo, a mi vergüenza lo digo, hermanos. Incrédulo me quedé. Pero era un niño normal, que luego vino su madre y se lo llevó. Pero esto te lo digo porque Dios te puede hablar cuando Él quiera y como Él quiera. No importa con quién sea. A veces esperamos que venga Miguel del Centro, que venga Juan Ramón, que venga el hermano, no quiero inventar nombres, que venga y que nos hable. Pues si quiere Dios, nos hablará por Él. Pero si no quiere, hermanos, Dios dice, vosotros no sabéis que yo si quiero saco hijos de estas piedras. Que nosotros somos hijos de Abraham, tranquilo, vale, me parece bien. Pero si quiere Dios saca hijos de las piedras de Abraham. Y Dios habla a través del que Él quiere y como Él quiere. Por eso te digo, yo no sé cómo te encuentras, pero si hay algo que te produce dolor, yo no sé si la palabra te ha hablado hoy. Si no te ha hablado como tú quieres, sigue esperando. Que a su momento Dios te hablará. Y si no nos habla aquí, tranquilos, nos hablará la eternidad. Por eso yo quiero entrar a la eternidad. ¿Tú quieres entrar a la eternidad? Levanta tu mano y sea ahora de impotente. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Él viene. Pero en ese tiempo que estamos esperando, tiene muchos propósitos para la iglesia de Alcalá. Así que anímate, ilusiónate más. No quiere decir que no subiera el Jesús, no, os veo con ilusión, con ánimo, pero hay que seguir con más ánimo, con más ilusión. Verás cosas, atención por favor, quiero bajarme, no puedo, verás cosas que te dañen, verás cosas que te dejen decir, ya no salgo, ya no voy al culto, o ya no sigo predicando, no sigo cantando, o me quito del coro. ¡No! ¡No! Sigue en la brecha, aunque te produzca dolor, ponte en la soledad, en la intimidad con Él. Y Él te va a dar fuerzas. Él te va a levantar. ¿Cuántas veces, hermano, he querido dejarlo todo, pero ha venido su mano? ¿Cuántas veces has querido dejarlo todo, pero ha venido su brazo fuerte contigo? Siento esta palabra para algunas familias que están aquí. El brazo de Jehová se ha extendido en tu familia. El brazo de Jehová está fuerte con tus hijos, está fuerte con tu matrimonio, está fuerte con este pueblo, está fuerte con esta iglesia. Así que ánimo, adelante en el nombre del Señor. Un abrazo fuerte, os quiero mucho. Que Dios os bendiga a todos.